Muy buenos días. En, en nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, le doy la bienvenida a nuestra séptima escuela FEDU UDLA, versión verano 2023. En esta séptima versión queremos en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes en cuanto a la confianza y la preferencia que han tenido para trabajar con nosotros en este espacio. La Escuela de Verano y de Invierno de la Facultad de Educación fue creada con el fin de fomentar el diálogo y el intercambio de conocimientos entre los docentes que se desempeñan en el sistema escolar y los académicos del mundo universitario y obviamente también nuestros estudiantes egresados de pedagogía. En esta lógica nosotros aspiramos como facultad a poder construir la formación continua de los profesores que hoy día nos acompañan, de perfiles directivos, obviamente también de profesores de carácter universitario y estudiantes de pedagogía, con una serie de cursos, capacitaciones y talleres para poder atender los desafíos de nuestra sociedad cambiante. Esta instancia de carácter bidireccional nace básicamente del trabajo colaborativo que la Facultad de Educación tiene en sus procesos de vinculación y de práctica con los centros escolares. Cada una de las versiones de las escuelas que se han organizado previamente se hacen en torno a las prioridades que emanan del ejercicio de la docencia en nuestro sistema educativo. Estas prioridades las detectamos a partir de encuestas y conversaciones que sostenemos con los mismos participantes. Entonces, en base a estas necesidades, hemos planificado particularmente esta versión de la escuela con un acento fuerte en temas de lenguaje, en temas de evaluación y en temas también asociados al uso de las tecnologías. En este caso, nos acompaña la doctora Karen Núñez, quien va a exponer evaluación auténtica en el contexto universitario, tips para elaboración de procedimientos evaluativos bajo este enfoque. Les comento que Karen, de formación inicial, es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, es licenciada en Educación, en Historia y además es magíster en Educación, con mención en Evaluación Educativa de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y además es doctora en Política y Gestión Educativa de la Universidad de Playa Ancha. Así que desde ya lo invitamos a esta webinar junto a Karen. Lo invitamos también a que puedan revisar el resto de las ponencias que vamos a tener hoy y mañana, ¿cierto? Les vamos a compartir el link en el chat. Y a su vez, todo lo que vayan siendo preguntas las pueden ir dejando en el chat y posteriormente, una vez que cierre la escuela de verano, nosotros les vamos a compartir la grabación en los materiales. Así que desde ya agradecemos su asistencia, su participación y los dejo invitados a trabajar con Karen. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bienvenidos a todas y a todos. Muy agradecida que estén acá para que compartamos algo de lo que les voy a presentar. Les voy a compartir mi PowerPoint. La idea es que si tienen preguntas puedan ir haciéndomelas en el chat y al final vamos a hacer una ronda de preguntas con la manito alzada, ¿ya? Así que bienvenidos y les voy a ir mostrando lo que vamos a hacer. Bueno, hoy día yo le he puesto este título, Evaluación auténtica en el contexto universitario, tips para la elaboración de procedimientos evaluativos bajo este enfoque, pero es un enfoque que podríamos utilizar perfectamente en el sistema escolar y que es aplicable a todos los niveles. Y en este caso yo lo enfoqué un poco más hacia el sistema universitario porque doy un ejemplo que se podría trabajar en la universidad, ¿ya? No obstante, si ustedes son profesores del sistema escolar, también podrían utilizarlo y también lo que yo voy a hablar les va a servir para su trabajo. Voy a partir con esta, y por qué me inspira tanto la evaluación, y voy a partir con esta cita de Miguel Santos Guerra del año 2020, que dice que la evaluación es un fenómeno educativo que condiciona todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso resulta decisivo preguntarse por la naturaleza del mismo, por su finalidad y por las dimensiones éticas, sociales y políticas que lo impregnan. No se trata de un fenómeno esencialmente técnico, sino de un fenómeno ético. Por consiguiente, resulta indispensable preguntarse a quién beneficia cuando se hace y a quién perjudica, a qué valores sirve y qué valores destruye.
La evaluación puede servir para muchas finalidades. Lo importante es utilizarla como aprendizaje, como un modo de comprender para mejorar las prácticas que aborda. Y parto con esta cita porque considero muy personalmente que la evaluación tiene tal impacto en nuestros estudiantes e incluso en nuestra labor como profesores, que debemos siempre estarla mirando y estar intentando también innovar a partir de ella. Y este enfoque que les voy a presentar, si bien no es nuevo, sí tiene muchos elementos que hoy día tienen o están muy relacionados con lo que se espera de la educación. Una educación que forme para el futuro, una educación que te prepara para los desafíos que vienen y por lo tanto puede ser muy útil para quienes están formando futuros profesionales, pero también a quienes están formando a niños y a niñas. ¿Cuál es la estructura de lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una pequeña introducción, yo les voy a hablar sobre el enfoque actual de evaluación, que es el enfoque que recoge algunos elementos de los enfoques más tradicionales, con las nuevas tendencias y qué es lo que hoy día se está propiciando. Vamos a hablar sobre el concepto de evaluación auténtica, de dónde surge, vamos a explicar cuáles son las características de este enfoque. Les voy a mostrar algunas situaciones de evaluación tipo auténtica, o sea, qué podríamos hacer en la sala de clases que sea evaluación auténtica. Y les voy a mostrar un ejemplo de una evaluación auténtica que es el portafolio, que se usa mucho a nivel de las pedagogías, por ejemplo, dado que en el futuro profesional nosotros los profesores en el sistema escolar somos evaluados mediante un portafolio. Y luego voy a hacer un pequeño cierre retomando la idea fuerza de lo que conversamos y les voy a dejar mi contacto por cualquier situación. ¿Cuál es el propósito? Vamos a revisar el enfoque de evaluación auténtica del aprendizaje y les voy a mostrar algunos procedimientos de evaluación que podrían ser útiles para ustedes, que permiten evaluar bajo este enfoque. Pero antes de que comencemos a hablar de lleno del enfoque de evaluación auténtica, vamos a hacer un recorrido por lo que es la historia de la evaluación. Y este recorrido está basado en lo que proponen Daniel y Brown del 2016. Ellos vislumbran 3 grandes periodos en términos de evaluación. El primero es un periodo anterior a 1990, donde la evaluación está centrada en la medición, ¿ya? El interés de los evaluadores, de los profesores, estaba en generar instrumentos con altos estándares de calidad que permitieran saber si alguien sabía o no sabía sobre un determinado contenido. Esto quiere decir que lo interesante o lo que nos interesaba como profesores era decir, ¿sabe o no sabe? ¿Ya? Y no había muchas herramientas para trabajar lo que era la evaluación formativa y tampoco habían herramientas para trabajar lo que era la retroalimentación, porque esta surge a fines de los 80. Ya comienza a ser conceptualizada por Roy Sadler en 1987. Por lo tanto, es un periodo donde no se considera ni la evaluación formativa ni la retroalimentación. Luego, entre 1990 y el 2000, perdón, comienza a haber un quiebre con esta visión basada en la medición. Y comienza a existir una tendencia hacia la evaluación para el aprendizaje, donde aparece o emerge lo que es la evaluación formativa, emerge también lo que es la retroalimentación, y comienza a existir una predisposición negativa hacia la medición. Por lo tanto, hay un conflicto entre quienes estaban en los sistemas escolares o los sistemas universitarios respecto de lo que es la medición. Luego, en la actualidad y pasado el año 2000, comienza a existir una visión más crítica de los periodos anteriores y se comienza a pensar de que no son contrapuestas ambas visiones. La evaluación sí tiene como foco medir, pero también debe tener un foco basado en lo formativo, en la retroalimentación, en evaluar para que nuestros estudiantes aprendan, y emerge un nuevo enfoque basado en las 2 etapas anteriores, que tiene como sentido o comienza a verle sentido a lo que es la evaluación formativa, la retroalimentación efectiva y la evaluación sumativa como elemento que me permite certificar los aprendizajes. Y es dado esto
que aparece lo que es el paradigma de la evaluación del y para el aprendizaje, el cual contempla ambas miradas, vale decir, evalúo el aprendizaje porque lo tengo que certificar, pero también es una evaluación para el aprendizaje porque a partir de los procesos evaluativos, lo que yo voy a hacer es recabar información que me va a permitir tomar decisiones respecto no solo del aprendizaje de mis estudiantes, sino que también del proceso de enseñanza que yo estoy realizando. Y acá, en este dibujo, en este organizador gráfico, lo que nosotros vemos es un poco la síntesis de lo que significa la evaluación en este paradigma. Por tanto, es un proceso de emisión de juicios a partir de criterios que debemos preestablecer y de información tanto formal como informal que tiene que ver con lo que ocurre dentro de la sala de clase, ya sea en clases o a través de evaluaciones, con la finalidad de mejorar y certificar el aprendizaje y, por supuesto, mejorar tanto el aprendizaje como la enseñanza. Entonces, en este paradigma, que es de evaluación del y para el aprendizaje, aparece el enfoque de evaluación auténtica. Y la pregunta que surge, ¿qué es la evaluación auténtica? ¿Por qué es útil en los contextos universitarios? ¿Por qué es útil también en los contextos escolares? Y aquí lo vamos a ir revelando, por qué es relevante y por qué nos podría servir incorporarla a nuestra práctica pedagógica. Me gustaría invitarlos a contestar en 3 conceptos qué es para ustedes o qué piensan, qué se imaginan que es la evaluación auténtica. Pueden escanear el código QR con sus celulares, pero también voy a colocarles el link en el chat para que vamos a ir quebrando el hielo y no sea solo yo la que habla, sino que también ustedes puedan participar a partir de esta actividad. Entonces, la idea es que, ¿qué entienden? ¿Qué conocen sobre evaluación auténtica? Que me puedan ir comentando, ¿verdad? En este Mentimeter, para que vamos viendo si están enfocados en lo que significa lo que es la evaluación auténtica. Así que los invito, les doy 1 o 2 minutos para que puedan ahí responder. Voy a ir a mirar cuáles han sido sus respuestas. ¿Qué es la evaluación auténtica? ¿Qué entendemos por evaluación auténtica? Ahí comienzan a aparecer las primeras participaciones, así que en un minutito voy a presentárselos para que puedan verlo. Vamos a ver si hay más avance ahí en Mentimeter. Ahí tenemos más participaciones. Voy a esperar otro minutito para que quienes están ahí participando puedan verse sus respuestas. Voy a dejar de compartirles esa pantalla y les voy a compartir la de Mentimeter. Ahí está avanzando. Bueno, aparecen, a partir de sus participaciones, aparecen varios conceptos que sí están muy relacionados con lo que es evaluación auténtica, y ahí comienzan a aparecer.
Voy a leerles lo que han puesto. Evaluación significativa, productos concretos, determinar dónde se está, retroalimentación, simulaciones, formación, lo que se sabe, valoración, casos, análisis, medición de aprendizaje, basada en contextos reales, evalúa el hacer, centrada en fortalezas, valora el proceso, experiencia. Ahí hay varios conceptos que comienzan a emerger, pero me voy a quedar con uno de los cuales ustedes han colocado, que es el que más se acerca a lo que es el enfoque de evaluación auténtica, y es lo que dice basada en contextos reales. Si nosotros tuviésemos que definir la evaluación auténtica, tendríamos que colocar sí o sí esa pequeña frase para comprender lo que es la evaluación auténtica. Muy agradecida de su participación en el Mentimeter. Voy a volver al chat, o sea, perdón, al PowerPoint, para comenzar ya a explicar de qué se trata la evaluación auténtica y por qué podría ser relevante utilizarla en nuestro quehacer profesional, sobre todo considerando la pospandemia. ¿Ya? La pandemia, entre las cosas que nos enseñó a quienes trabajamos y seguimos haciendo clases virtuales y tuvimos que adaptarnos rápidamente a lo que sucedía, nos enseñó dos cosas. La primera es que es posible evaluar a pesar de que no estemos en la misma sala, pero también nos enseñó que tenemos que buscar instrumentos, procedimientos, evaluaciones que no sean capaces o que no sean fáciles de googlear. Y aquí la evaluación auténtica, ¿verdad?, ocupa un lugar bastante importante que podría ayudarnos a mantener ciertos tipos de clases donde no estamos en la misma sala, pero que sí evaluaría lo que nosotros estamos enseñando. Ahora les voy a mostrar nuevamente mi PowerPoint para que volvamos a lo que es el concepto de evaluación auténtica. Bueno, aquí yo para comenzar le coloqué una premisa que la tiene Díaz Barriga y Hernández y Díaz Barriga en el año 2002 y 2005. Y ellos parten uno de sus textos diciendo: la premisa central de una evaluación auténtica es que hay que evaluar aprendizajes contextualizados, que era un poco lo que alguno de ustedes colocó en el Mentimeter cuando me coloca que hay que evaluar aprendizajes en contextos reales, ¿ya? A eso se refiere que estén contextualizados. Y aquí vamos a partir diciendo cuáles son los principios que están a la base de lo que es la evaluación auténtica, o por qué nace, o qué le da sustento finalmente a lo que es este enfoque de evaluación auténtica. Primero, está la base que el aprendizaje es un proceso de creación, el aprendizaje es un proceso de creación de aprendizaje, donde yo no solo tengo la información que estoy recibiendo en el momento, sino que también existe información previa, que son nuestros conocimientos previos, que nos permiten crear síntesis para crear un nuevo conocimiento. Y se reconoce en el enfoque de evaluación auténtica la importancia de las habilidades para la vida. No sé si se recuerdan de Delors en 1997, que dicen que el aprendizaje está basado en 4 pilares. Y en este enfoque de evaluación auténtica se sigue reconociendo y se le da mucha importancia a estos 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, ¿ya? Porque se considera que uno de los desafíos que trae la educación es que nosotros podamos formar a nuestros estudiantes en estas habilidades para la vida, las cuales algunos organismos internacionales consideran que van a ser más relevantes que incluso los conocimientos disciplinares. Hace poco sale un estudio del Banco Mundial que dice que finalmente estas habilidades para la vida son las que nos van a reportar el éxito en el futuro, dado que las máquinas, ¿verdad?, la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer muchas cosas, pero que no son capaces finalmente de tener estas habilidades para la vida que vamos a tener que ir desarrollando en los contextos escolares y universitarios. En este enfoque de evaluación se propone la evaluación de aprendizajes contextualizados. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación no puede o no debería ser aquella donde yo recurro a situaciones más bien creadas, empaquetadas, que no tienen que ver con
con lo que ocurre en mi vida cotidiana. Por ejemplo, no, en este enfoque nosotros no deberíamos utilizar lo que es la selección múltiple, no deberíamos trabajar ni con los términos pareados, ni con los verdaderos y falsos, porque son situaciones que están descontextualizadas, porque yo no voy por la vida diciendo verdadero o falso, sino que mis decisiones son mucho más amplias que decir si algo es verdadero o falso, por ejemplo. Luego, en este enfoque se propone que hay que relacionar lo que ocurre en la sala de clases con las situaciones de la vida diaria y profesional en los contextos universitarios, creando un vínculo entre lo que se aprende y su uso para la resolución de problemas. Vale decir, que lo que yo aprendo debería servirme no solo para llenar un conocimiento sobre X cosas, sino que también ese conocimiento me debería ayudar a resolver problemas de distinta índole en mi quehacer diario. Y de ahí que en este enfoque de evaluación se propone que la evaluación esté lo más cercana posible a estos elementos. Vale decir que nosotros podamos ir resolviendo problemas a partir de la evaluación. Y otro de los elementos que propone este enfoque es que tenemos que involucrar a los estudiantes con problemas o preguntas importantes que vayan mucho más allá del aula. Y esto les permitiría a ellos desarrollar esas competencias que están tan bien señaladas por Delors en que son las habilidades para la vida. Si a alguien le interesa sobre la conceptualización, puede consultar a Villarroel y Bruna, que ellos hacen esta conceptualización que yo les estoy presentando. Para estos autores, Villarroel, quien es el líder de estas investigaciones, existen 3 dimensiones que constituyen el núcleo de la evaluación auténtica. Vale decir que si nosotros queremos aplicar este enfoque, tenemos que fijarnos en que se den estas 3 condiciones. La primera es que sea real, vale decir que intentemos generar evaluaciones donde coloquemos al estudiante en situaciones reales. Esto no quiere decir solamente que yo tenga que simular algo, sino que, por ejemplo, cuando le presento un caso, ese caso esté vinculado a los contextos reales, ¿ya? Que las preguntas que yo les realizo estén formuladas en contextos reales, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo lo que tengo que tener cuidado es en el tipo de preguntas y en el tipo de procedimientos de evaluación que voy a utilizar. El segundo elemento que tiene que darse para estar evaluando bajo el contexto de evaluación auténtica es el desafío cognitivo. Vale decir que a través de tareas que se construyan, que también por ahí lo colocaron en el Mentimeter, se desarrollen habilidades de orden superior. Vale decir que yo le tengo que pedir al estudiante desempeños, que me muestre desempeños, cómo desarrolla algo, dependiendo de la disciplina en la cual nosotros nos encontremos. Y que sea algo representa un desafío para el estudiante, que son las habilidades cognitivas de orden superior, que si queremos hablar desde la taxonomía de Bloom, por ejemplo, le pidamos aplicar, le pidamos evaluar, le pidamos crear. Esas son las habilidades que nosotros deberíamos estar evaluando a través de situaciones de evaluación auténtica. En los contextos universitarios hay instituciones que piden que uno evalúe las habilidades más altas del pensamiento, por ejemplo. Y el tercer elemento es que exista un juicio evaluativo que no solo voy a realizar yo como profesor, sino que también lo va a realizar el estudiante. Vale decir que el estudiante pueda, a través de los criterios de evaluación que nosotros les vamos a presentar, pueda evaluar su propio trabajo. Y aquí emergen 2 conceptos que son relevantes, que es la autoevaluación y la coevaluación. 2 elementos que en lo que es en el paradigma de evaluación de él y para el aprendizaje son muy relevantes porque vienen a desarrollar en los estudiantes las habilidades de autonomía, autorregulación, metacognición, que les van a permitir tomar decisiones respecto a lo que están haciendo. Por lo tanto, ¿qué requisitos debería tener una evaluación para que sea considerada como evaluación auténtica? Y aquí vamos a ir a autores que son mucho más antiguos, que es O'Malley y Peirce, de 1996, y ellos dicen que los requisitos que debería tener, más allá de los que les acabo de presentar, son 5. El primero, los estudiantes deben construir una respuesta, ¿ya? Eso significa que deben elaborar. Que está alejado de los procedimientos que yo les había mencionado anteriormente, como el verdadero y falso, el complete la oración,
la selección múltiple, todo aquello donde el estudiante solo rellena o completa algunos elementos no son considerados dentro de la evaluación auténtica porque se escapan a los contextos reales. Por lo tanto, lo primero que deberíamos fijarnos es que los estudiantes deben construir su respuesta. Y sus respuestas deben estar enfocadas, o lo que les estamos preguntando, en que ellos desplieguen habilidades de nivel superior. Las que les había mencionado anteriormente: crear, evaluar, aplicar, que deberían ser las habilidades que nosotros ya deberíamos comenzar a trabajar. También una evaluación de tipo auténtica debe centrarse en la evaluación de desempeño, o sea, el estudiante me debe demostrar algo, que puede ser un procedimiento, que puede ser un elemento cognitivo, pero debe demostrar su desempeño. Por lo tanto, también cuando yo los voy a evaluar, esto debe presentarse como un reto para los estudiantes, o sea, que no sea algo fácil que uno dice, ah, sí, esto es súper fácil, como por ejemplo las pruebas de selección múltiple, que y está estudiado que muchos estudiantes dominan la técnica de responder preguntas de tipo selección múltiple, pero en muchas ocasiones puede que no sepan o no tengan el conocimiento respecto de lo que les estamos preguntando. Y también, para O'Malley y Peirce, nosotros deberíamos combinar diferentes habilidades. Por ejemplo, que el estudiante investigue, que el estudiante escriba un informe, que el estudiante nos presente la información, ¿verdad? Ahí se están conjugando varias habilidades. Por lo tanto, nosotros deberíamos ir pensando, cuando creemos procedimientos de evaluación de tipo auténtica, cuáles son o hacia dónde queremos llevar a nuestros estudiantes para que nos demuestren su desempeño. En este enfoque se consideran relevantes dos cosas, que la primera, la información que se puede recoger en el proceso de enseñanza y aprendizaje, vale decir, en la evaluación formativa, es fundamental para ir tomando decisiones respecto de cómo voy enseñando. Y la segunda es la participación de los estudiantes, ya sea a través de la auto y de la coevaluación. Muchos profesores me preguntan, cuando me dices auto y coevaluación, ¿el estudiante debería colocarse nota? Yo ahí les respondo, no necesariamente debería colocarse una nota. Quizás yo le puedo asignar un puntaje a la autoevaluación y a la coevaluación y que ellos lo hagan a través de ciertos niveles, por ejemplo, logrado, no logrado, medianamente no logrado, que le asignen un puntaje más bien a la actividad de autoevaluación que a la evaluación que ellos mismos hacen sobre su trabajo. Entonces ahí también nosotros tenemos opciones para ir incorporando lo que es la autoevaluación y la coevaluación. Yo en el contexto universitario lo que hago es coevaluación, pero mediante una estrategia de retroalimentación. No les pido, por ejemplo, que a sus compañeros les pongan nota, pero sí les pido que completen una pauta cualitativa donde les muestran a sus compañeros la fortaleza, las debilidades, les dan una sugerencia de mejora y además les plantean una pregunta para que reflexionen sobre lo que hicieron, ¿ya? Ese también puede ser, perdón, me adelante, ese también puede ser una buena estrategia para hacer que los estudiantes participen en procesos de coevaluación. Y generalmente lo hago yo en un formato más bien sin nota, pero sí obligatorio de participación. Juan Carlos me pregunta, y me parece una pregunta muy interesante, dice, en este contexto, ¿cómo se entiende entonces que sea el principal tipo de preguntas que se emplean en la ahora PAES? ¿Cómo? A ver. Juan Carlos, ¿te refiere a que sea la selección múltiple? Ahí si quieres abres el micrófono. Sí, a eso me refiero. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, bienvenido. Está bien, yo estoy de acuerdo con usted en términos de la prueba de selección múltiple, los términos pareados, la verdadero y falso, qué sé yo, que cuando uno diseña, yo soy profesor de matemática y de física, entonces se emplea eso. Yo atiendo y entiendo bien aquello de que son preguntas que están en ocasiones pueden ser muy sesgadas, muy reducidas, muy limitadas en términos de cuánto puede abarcar la información que se recaba, ¿no? Pero, no sé, podría atreverme a decir que igual todo depende de cómo se plantee la pregunta. Por eso
o el sí. tipo de pregunta. Por eso le pregunto a usted ¿cómo se entiende entonces que la prueba de selección múltiple sea la pregunta o el tipo principal de pregunta que se emplean en las pruebas de acceso ahora a la educación superior, ¿no? La PAES. Correcto. Ahí, Juan Carlos, lo que tú planteas o la pregunta que tú haces, yo creo que tiene para mucha discusión. Lo primero, en términos, yo creo que hay una contradicción en el sistema. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a mirar el sistema escolar, el decreto 67, ¿verdad?, que entra en vigencia el 2020, nosotros lo analizamos, el ministerio nos está diciendo que tenemos que evaluar formativamente, que tenemos que comunicar criterios, que nos tiene que servir para mejorar, etcétera, respecto a, y está hablando básicamente del paradigma de evaluación del y para el aprendizaje, pero luego de decirnos todo esto, y en el sistema universitario ocurre lo mismo, o sea, hay un discurso de que tenemos que hacer que nuestro estudiante aprenda, ¿verdad?, que tenemos que retroalimentarlo, que tenemos que desarrollar cierta habilidad a partir de la evaluación, emerge un sistema de evaluación a nivel nacional que está en plena contradicción con lo que nos propone el Ministerio de Educación, ¿ya? Y de ahí yo también he sido muy crítica, por ejemplo, de lo que es el CIMSE, que también son preguntas de selección múltiple que llegan con retraso las respuestas, que normalmente cuando nos llegan los resultados, nosotros ya estamos en otro curso, con otro estudiante, y no tienen ningún efecto en el aprendizaje de esos estudiantes que fueron evaluados. Por lo tanto, a mí me parece que hay un discurso respecto de cómo debería ser la evaluación que se cae precisamente con la evaluación estandarizada que tenemos en Chile, ¿ya? Y que tiene que ver con una lógica u otro razonamiento que es la accountability, que rendamos cuenta. Y si ahí vamos hacia el análisis, también esto tiene que ver con el sistema de voucher, ¿ya? Entonces, claro, cuando yo tengo esta educación donde tengo privados y tengo públicos, pero los tengo que un poco controlar, emergen, ¿verdad?, estas pruebas de tipo estandarizadas. Claro, el CIMSE es una evaluación universal que yo siempre le digo a mis estudiantes, el CIMSE es como usted, profesor, está rodando una película en la sala de clase, en la película pasan muchas cosas, pero viene el CIMSE y toma una foto, ¿ya? Entonces se invisibiliza todo lo demás que ocurre dentro de esa sala de clase. Por lo tanto, efectivamente hay una contradicción, y yo creo que es una contradicción que emerge precisamente de este sistema donde lo público pasa a manos de privado y yo tengo que ir controlando. Ese es como mi reflexión respecto a de por qué tenemos estas contradicciones, ¿ya? Voy a avanzar un poquito. Bueno, ¿qué situaciones de evaluación podemos plantear que sean parte de este enfoque? O sea, ¿qué podríamos hacer en la sala? Que nosotros digamos, mira, esto es evaluación auténtica, y aquí les voy a mostrar algunos procedimientos de evaluación. Por ejemplo, la entrevista oral. La entrevista oral o lo que son los exámenes orales en el contexto universitario que se usan bastante, son evaluaciones de tipo auténtica porque el profesor hace preguntas al estudiante sobre una temática en particular y el estudiante tiene que responder a lo que se les está consultando. Las entrevistas orales, si bien causan mucho terror en los estudiantes, sí son una buena forma de ir preparándolos para los contextos de trabajo, por ejemplo, o cuando estamos en el colegio y los preparando para la universidad, dado que el estudiante tiene que desplegar una serie de habilidades para poder responder. Otro procedimiento o otra situación de evaluación a la cual nosotros podríamos pedirle al estudiante que realice es la narración de la historia de un texto. Por ejemplo, el estudiante vuelve a narrar ideas principales o pormenores seleccionados de un texto y no le pregunto quién es el personaje principal o caigo en ese tipo de preguntas, sino que más bien le pido al estudiante que narre lo que leyó, que se refiera a ciertos pormenores, por ejemplo, que nosotros hemos seleccionado, que se utiliza también bastante en la universidad, que a uno le hacen un control de lectura y en vez de preguntarte qué dijo el autor tanto respecto a un texto, nosotros, por ejemplo, busquemos una idea fuerza de ese texto y le pidamos al estudiante que nos explique qué quiso decir el autor respecto de esa idea, por ejemplo. Que ahí nosotros le damos la vuelta, que es precisamente, como decía el colega, depende mucho de cómo nosotros planteamos las preguntas, y aquí
también hay un tema que es complejo, porque sucede que la selección múltiple sí podría evaluar habilidad de nivel superior, pero existe una gran complejidad para llegar a hacer preguntas de ese tipo, ¿ya? Si nosotros analizamos muchas preguntas, nos vamos a dar cuenta que muchas de las preguntas de selección múltiple donde el profesor cree que está solicitándole al estudiante que evalúe, que cree o que incluso aplique, no son tales, ¿ya? Entonces, la complejidad en hacer preguntas o buenas preguntas está en la construcción. ¿Qué otra situación de evaluación podríamos hacer de tipo auténtica? Por ejemplo, la elaboración de texto. El estudiante genera un texto que puede ser de tipo narrativo, puede ser de tipo explicativo, persuasivo o de referencia, donde nosotros le pidamos que respecto de un tema puede elaborar este documento, ¿ya? Otro elemento que podríamos utilizar para evaluar son los proyectos, vale decir, el estudiante trabaja en equipo con otros compañeros para crear un proyecto, y aquí también desplegamos una serie de habilidades: el trabajo colaborativo, la toma de decisiones, la creación, tenemos la evaluación, el estudiante tiene que ir evaluando su proyecto en la medida que pasa el tiempo. La elaboración de proyectos ha estado muy en boga, por ejemplo, en los sistemas universitarios, porque han aparecido diferentes estrategias o metodologías activas que se basan en el uso de proyectos. Y eso significa, ¿verdad?, que el estudiante durante un semestre va trabajando en un proyecto y nosotros lo vamos evaluando sistemáticamente, vale decir, no colocamos una sola tarea evaluativa, sino que vamos colocándola por partes y luego evaluamos el producto final. También podríamos hacer experimentos dependiendo de nuestra, yo diría, dependiendo de nuestra disciplina. Podríamos pedirle al estudiante que documente una serie de experimentos, que ilustre un procedimiento, que nos muestre el paso a paso de una tarea a completar y que vaya documentando estas acciones. Esto también se usa mucho en lo que es ciencia. Hace poco yo fui a un colegio donde trabajaban evaluación auténtica, y ellos, por ejemplo, todo lo que era ciencia, desde los más chiquititos hasta los más grandes, trabajaban vía experimento. No había otra metodología. Se utilizaba el experimento no solo como una metodología de enseñanza, sino que también era la evaluación. Entonces los estudiantes estaban muy acostumbrados a este tipo de evaluación. Y también, ¿por qué no decirlo?, las pruebas o exámenes de tipo escrita también se pueden transformar en evaluaciones de tipo auténtica, siempre y cuando las preguntas que yo le haga a mis estudiantes sean preguntas donde deben analizar casos o resolver problemas, ¿ya? Aquí se sugiere que nosotros trabajemos con procedimientos de tipo escrito, de respuesta abierta. Existen de dos tipos: tenemos las respuestas abiertas que son cortas, pero también tenemos las respuestas abiertas que son de tipo extensas, donde yo le pido al estudiante que haya una elaboración sobre un tema, sobre una pregunta, sobre una idea. Nosotros también podríamos utilizar un procedimiento de evaluación de este tipo para hacer o crear situaciones de tipo auténtica. También yo le podría presentar un caso a mi estudiante donde él tenga que dar una resolución a este caso, y él va a tener que colocar en juego, más allá de demostrar un desempeño haciéndolo, lo tiene que escribir. Y eso también es considerado una evaluación auténtica. Ahora, ¿con qué instrumento de evaluación yo podría evaluar estos procedimientos? O sea, le pido un proyecto, le pido un experimento, le hago una prueba de desarrollo extenso donde le pido que escriba. Lo más adecuado es utilizar rúbricas, ¿ya? O sea, que el estudiante tenga una rúbrica. Cuando yo le pido que haga un proyecto, el estudiante tenga una rúbrica por el trabajo que va a realizar. ¿Y de qué me tengo que asegurar como profesor? Tengo que asegurarme de 3 cosas cuando elaboro una rúbrica. Lo primero es que los criterios sean comprensibles para los y las estudiantes, vale decir, que la rúbrica sea presentada antes del inicio de un procedimiento de evaluación, vale decir, yo la presento, la socializo, la explico, le digo, mira, te voy a evaluar esto, te voy a evaluar esto otro, y tiene tal peso en la rúbrica, porque también nosotros tenemos que pensar en explicarle al estudiante que hay cosas que son más relevantes en el desempeño que va a realizar y debe saber para que ponga atención respecto del mismo. Es importante, y aquí esto lo quiero recalcar,
es que los criterios de evaluación pueden incluso elaborarse con los estudiantes. O sea, yo le podría decir a mis estudiantes, miren, en esta rúbrica se va a evaluar esto, esto y esto. Estos son los criterios de evaluación. Esta es la calidad que yo espero de su trabajo. ¿Creen que falta algún criterio de evaluación? Los estudiantes también podrían sugerirnos criterios de evaluación. Nosotros tenemos diferentes tipos de criterios de evaluación como profesores. Tenemos criterios que están vinculados a nuestra disciplina, tenemos criterios de evaluación que están vinculados incluso con nuestra historia, con nuestras propias decisiones, y que incluimos en la rúbrica, y también es importante que las transparentemos. Por ejemplo, para mí un criterio de evaluación más allá de mi disciplina es la ortografía. Para mí es importante que en todo desempeño, en todo trabajo escrito, por ejemplo, el estudiante escriba bien. Y ese criterio también lo coloco en mi rúbrica. Que claro que reclaman, sí, reclaman. Como, ¿por qué me va a bajar punto por la ortografía? Bueno, te estás formando como profesional y es importante que escribas bien. Entonces, pero también nosotros tenemos que transparentar esos criterios. También tenemos que tener claro que nosotros tenemos que colocar niveles progresivos del dominio o pericia respecto de un tema. Vale decir, nosotros tenemos que graduar nuestra rúbrica en función de lo que le estamos pidiendo a los estudiantes. Y aquí es relevante el tercer punto. Nosotros tenemos que centrarnos en aspectos cualitativos, ¿ya? Hay rúbricas donde, yo he visto rúbricas que dice, por ejemplo, contenido, criterio. Voy a hablar del contenido. Y dice, el estudiante aborda el 100% del contenido. En el excelente. En el que viene, dice, el estudiante aborda el 75% del contenido. Después lo bajan al 50%, después aborda el 25% del contenido. En esa rúbrica yo no le estoy... no le estoy dando claridad al estudiante sobre qué voy a evaluar sobre el contenido. Por lo tanto, cuando yo describa en una rúbrica, lo que debo procurar es que mi estudiante sepa a qué me refiero con que le voy a evaluar el 100%. ¿Ya? Entonces, no se sugiere en las rúbricas que nosotros graduemos en porcentaje o en números. Tenemos que trabajar aspectos cualitativos, porque si no, la claridad no es para el estudiante, sino que la claridad es para nosotros. Yo digo en mi cabeza, tiene el 100% y está súper logrado, tiene por ejemplo 4 puntos. Bueno, tiene el 75%, pero claro, en mi cabeza, con mi estructura, yo entiendo qué significa ese 75, ese 50, ese 25, pero el estudiante no lo va a entender, ¿ya? Entonces, para que nosotros seamos claros con nuestros estudiantes, debemos sí o sí ser cualitativo a la hora de describir un desempeño. Paola me dice, profesora, ¿será recomendable utilizar rúbricas con estudiantes de primer ciclo por la comprensión del instrumento? Yo creo que sí, Paola. Lo que pasa es que deberíamos hacer instrumentos más pequeños, que sean más ad hoc con la edad de nuestros estudiantes. Entonces podemos hacer, por ejemplo, una rúbrica no graduada en 4 niveles, pero sí en 3. O sea, el excelente, el que está en desarrollo y el que no está logrado, por ejemplo. Entonces, con un lenguaje más sencillo, yo creo que sí es adaptable la rúbrica para nuestros estudiantes. También yo diría que en primer ciclo uno podría utilizar lo que es la escala de apreciación, donde yo como criterio coloco el elemento, a ver, ¿cómo explicarlo? El mejor desempeño, ¿verdad? El desempeño esperado, y luego yo le coloco al estudiante logrado, medianamente logrado o no logrado. Puedo usar otra nomenclatura, pero también es una buena forma de trabajar con niños pequeños, que yo utilice escalas de apreciación. En ciertas tareas también yo sugiero pautas de cotejo. Por ejemplo, si un estudiante tiene que hacer un procedimiento donde a mí me importa como profesor evaluar la presencia o ausencia de una determinada tarea, es mucho mejor una pauta de cotejo que una rúbrica en ese caso, porque yo voy detectando el estudiante lo hace o no lo hace, ¿ya? No hay una calidad de por medio, sino que la presencia o ausencia de algo. Luego, cuando yo quiero graduar calidades, tengo que trabajar o con la escala de apreciación o con la rúbrica, siendo la rúbrica la más compleja en términos de que tiene más información. ¿Ya? Bueno, aquí les voy a presentar un ejemplo de una evaluación auténtica que es el portafolio.
En los contextos universitarios se utiliza bastante, yo lo he visto no solo en el área de educación, sino que lo he visto en otras áreas, como una estrategia de enseñanza, pero también como una estrategia de evaluación, dado que los portafolios en ciertas áreas del conocimiento, en ciertas profesiones, se utilizan mucho, y en niños también se puede usar. Es una estrategia que yo puedo ir adaptando dependiendo de la edad de mi estudiante. ¿Qué es un portafolio? Y como bien lo decía anteriormente, no solo es un método de enseñanza, sino que también es una estrategia de aprendizaje y de evaluación, donde los estudiantes, en conjunto con el profesor, deben seleccionar o coleccionar un grupo de trabajos académicos realizados en un cierto periodo de tiempo, que están elegidos en función de ciertos objetivos. Por ejemplo, en el caso de la formación de profesores se utilizan, no sé, agregar planificaciones dentro de mi portafolio, agregar actividades de aprendizaje, tengo que colocar evaluaciones, tengo que hacer un diario reflexivo, que son ciertas tareas que yo debo ir incorporando en mi portafolio. Pero, por ejemplo, también lo podría trabajar con niños pequeños y podría trabajar un portafolio muy simple de, por ejemplo, que vayan haciendo actividades, que vayan siendo guardadas en ese portafolio. Luego tengo otro apartado donde el estudiante está en su apunte, en otro apartado le puedo pedir que coloquen sus pruebas, por ejemplo, y que corrijan aquellas preguntas que estuvieron malas, que las vuelvan a reescribir. Entonces voy sistematizando una serie de trabajos que les pueden permitir mejorar en su proceso de aprendizaje. Y para muchos autores, especialmente para Díaz Barriga, el portafolio es una forma de monitorear los aprendizajes. Vale decir que yo como profesor tengo la posibilidad no solo de evaluar mediante el portafolio, sino que también tengo la posibilidad de ir haciendo lo que es el monitoreo del aprendizaje y diciendo, mira, lo están cumpliendo, vamos chequeando qué es lo que no se está cumpliendo, que lo podríamos volver a trabajar en la sala de clase. ¿Para qué es útil el portafolio? ¿Por qué podríamos utilizarlo? Primero, porque nos permite guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Vale decir, nosotros podríamos ir direccionando, ir tomando decisiones en conjunto para guiar el proceso de aprendizaje. Segundo, propicia los procesos de autoevaluación, o sea, el estudiante mediante una pauta, que puede ser una pauta de cotejo, una escala de apreciación, una rúbrica, dependiendo de lo que vamos a evaluar, puede ir también autoevaluándose y decir cumplo o no cumplo con lo que se me está solicitando. El tercer elemento es recabar información para tomar decisiones respecto de la enseñanza, vale decir, yo profesor puedo decir, mira, hay actividades que no debería hacer o no debería incorporar en un portafolio y voy tomando decisiones para que en una próxima oportunidad o incluso en el mismo curso vamos redireccionando lo que hemos estado haciendo. Y un cuarto elemento que para muchos es muy valorable es que promocione la autonomía de los estudiantes. Vale decir que nosotros, a partir del trabajo sistemático que deben hacer, puedan ir trabajando autónomamente en las tareas que les hemos ido dando. ¿Qué podríamos incorporar en un portafolio? ¿O qué tarea podríamos colocarle a un portafolio para hacerlo atractivo? Por ejemplo, trabajos colaborativos. Un portafolio podría no solo ser el resultado de actividades individuales, sino que podríamos pedir a los estudiantes que también los trabajos que son colaborativos, cada uno los vaya archivando en su portafolio. Podríamos pedirle ensayos, podríamos pedirle problemas resueltos, por ejemplo en matemática también podríamos hacer un portafolio de los problemas resueltos, de las pruebas corregidas, de investigación, también podríamos ir incorporándolo. También podríamos incorporar comentarios a lectura, una ficha bibliográfica, donde el estudiante tenga que ir sistematizando el trabajo que ha ido haciendo durante un periodo de tiempo. También podríamos pedirle proyectos, reportes de laboratorio, guías de trabajo, guías de actividades, las cuales podrían ir mostrando el avance del estudiante en un determinado contexto. ¿Qué elementos como profesores debemos tener claro respecto del portafolio cuando lo queremos utilizar como estrategia de evaluación? El primero, tenemos que establecer cuál es el propósito del portafolio y ese propósito debe estar alineado con los resultados de aprendizaje en el contexto universitario,
pero en el contexto escolar debe estar alineado con los objetivos de aprendizaje de mi asignatura. Por lo tanto, si yo voy a incorporar lo que es el portafolio, lo que debo hacer es pensar para qué lo voy a usar y tengo que pensar también cuál es la tributación que va a tener a mi resultado de aprendizaje y competencia o a los objetivos en el contexto escolar. El segundo elemento que debo decidir es establecer los trabajos a incluir. ¿Qué les voy a pedir? A lo mejor voy a pedir 3 cosas solamente en mi portafolio y lo tengo que tener claro para poder comunicárselo a los estudiantes vía los criterios de evaluación. Debo señalar cuáles son los criterios de evaluación que me van a permitir evaluar el portafolio y con qué instrumento lo voy a evaluar. Voy a usar una escala de apreciación, voy a utilizar una pauta de cotejo, voy a usar una rúbrica. ¿Con qué voy a evaluar? ¿Ya? Eso es importante. Nosotros tenemos que tomar decisiones respecto de. Y un elemento que es importante es que los criterios de evaluación deben estar todos contenidos en el instrumento que voy a seleccionar. Criterio de evaluación alineado con los instrumentos. Y el tercer elemento que voy a utilizar o que debo definir para poder utilizar el portafolio es definir cuál va a ser el sistema de monitoreo, vale decir, cómo voy a ir monitoreando el trabajo. Les voy a pedir a mis estudiantes que me lo entreguen cada cierto tiempo, les voy a pedir que haya una fecha exacta, ¿verdad? No se les va a colocar una nota, o solamente va a ser de tipo formativo, vale decir, le voy a dar indicaciones, pero no lo voy a calificar. Eso también tengo que definir antes de utilizar el portafolio. También tengo que tomar decisiones respecto de la retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación le voy a dar a mi estudiante? ¿Va a ser oral o escrita? ¿Va a ser grupal? ¿Va a ser individual? Voy a hacer retroalimentaciones por cada producto que le estoy pidiendo. ¿Cómo me acerco a una retroalimentación que sea de calidad, que realmente el estudiante le pueda servir para el proceso de aprendizaje que está viviendo? Y el tercer elemento es cómo participarán los estudiantes. Los voy a incluir en la evaluación, ya sea a través de una autoevaluación o los voy a incluir a través de una coevaluación. ¿Cómo les voy a permitir que trabajen o que sean agentes evaluadores en este proceso de elaboración de un portafolio? En algunos casos, y hay estrategias, yo diría, situaciones donde se trabaja el portafolio, donde se utiliza la coevaluación como sistema de monitoreo y se utiliza como implicación del estudiante en evaluación de pares. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pongo una fecha y digo, no sé, en la tercera semana tienen que mostrar el portafolio y va a existir una coevaluación. Y en esa coevaluación se hace el monitoreo. Yo le pido a otro estudiante que evalúe el portafolio de su compañero con criterios, no necesariamente con nota, sino que le puedo, por ejemplo, pasar una pauta de evaluación, una pauta de cotejo, donde el estudiante coloque si lo que debería estar a la fecha en el portafolio está presente o no. Eso me va a permitir a mí como profesor obtener información sobre el avance del portafolio para luego ir mirando que no está avanzando lo suficiente. Por lo tanto, esas son las 3 tareas que yo debería realizar como profesor previo a la evaluación vía portafolio para que esto funcione. ¿Cómo estructuramos el portafolio o cómo deberíamos seguir o qué estructura deberíamos solicitar? Barbera propone una estructura que es en base a cuatro elementos. La primera es que establezcamos un índice de contenido que puede estar determinada por el profesor o que también puede estar abierta a que el estudiante participe en ese índice. Eso es lo primero que debería tener nuestro portafolio. El segundo elemento que debería tener es un apartado introductorio, vale decir que el estudiante realice una introducción a su portafolio que puede estar basado en las intenciones, en las creencias, en los puntos iniciales, y ahí como profesores nosotros tenemos que decidir cuál es el tema sobre el cual va a versar esta introducción. El tercero es el cuerpo del portafolio, que contiene la información seleccionada y que debe estar organizada de cierta forma en la cual nosotros podríamos negociar con el estudiante cómo la vamos a ir colocando, si por fecha, si por tema, si por tipo de actividad, etc. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Y finalmente, un último apartado que sería la síntesis del portafolio,
donde sería la conclusión, vale decir, cuál es la relación que tuvieron los contenidos que aprendimos, los procedimientos que hicimos. Ahí el estudiante debería reflexionar respecto al trabajo del portafolio, ¿ya? Y se sugiere respecto a esto que nosotros demos una guía sobre cómo ese portafolio debería estar, debería ser cerrado, entre comillas, ¿ya? Entonces, Barbera dice, bueno, si nosotros como profesores seguimos esta estructura, el estudiante también va a tener claridad sobre cómo va a ir avanzando en su trabajo. Y eso le va a permitir hacer elaboración, construcción, creación, juicios, que son las características que debería tener una situación de evaluación basada en el enfoque de evaluación auténtica. ¿Y por qué incorporar este enfoque en mis prácticas evaluativas? Revisamos lo que es el portafolio, pero existen otros procedimientos que yo se los mencioné y existe consenso, y aquí yo les puse varios autores, sobre la importancia de cambiar la evaluación más bien tradicional, que era la que mencionaba el colega, que esta evaluación vía, por ejemplo, prueba estandarizada, hacia un enfoque donde el estudiante tenga que crear, tenga que trabajar en contextos reales, tenga que desplegar una serie de habilidades de tipo de orden superior, y el consenso está en que, por ejemplo, impacta en la calidad y en la profundidad del aprendizaje. Vale decir, pareciera ser que estas tareas, este tipo de evaluación, hace que el estudiante tenga un mayor vínculo con el aprendizaje, dado que al momento de tener que elaborar, crear, emitir juicio, como despliega varias habilidades, aprende más respecto de la tarea que le estamos pidiendo. También, para otros autores, su ganancia está en que nos permite evaluar habilidades de orden superior. Vale decir que salimos a partir de los procedimientos de evaluación de tipo auténtica, de la memorización, de la reproducción, que si bien son necesarias para el aprendizaje, no son lo único que el estudiante debe aprender. Por lo tanto, este tipo de evaluaciones nos permitiría abordar estas habilidades, cognitivas de orden superior. También se ha detectado en algunos estudios que apoya el desarrollo de la confianza personal de los estudiantes en su propio trabajo, vale decir, cuando se dan cuenta que son capaces de crear y no solamente de hacer una selección, ellos tienen más confianza en el trabajo que desarrollan. También desarrolla la autonomía de los estudiantes, dado que tienen que tomar decisiones respecto de lo que están haciendo, más allá de las instrucciones que nosotros podamos darle. También mejora el compromiso académico. En algunos casos se ha detectado que motiva más a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Es más motivante, por ejemplo, hacer un proyecto que ir a hacer una selección múltiple. Es más motivante hacer un portafolio, por ejemplo, que realizar tareas de tipo escrita con respuestas cerradas. Y aumenta la capacidad de autorregulación, la metacognición y la autorreflexión del estudiante. Esto quiere decir que el estudiante, al finalizar los procesos de evaluación auténtica, tiene ganada una serie de habilidades que le van a permitir mejorar en el futuro, en sus futuros desempeños. Creo que estoy en la hora, trato de no pasarme. Y a modo de cierre, y voy a dejar el micrófono abierto por si alguien quiere preguntar. La evaluación del hiperaprendizaje es el paradigma en el cual se enmarca el enfoque de evaluación auténtica. No debemos entenderlo como cosas separadas, sino que está en este gran paraguas donde se entiende o se mira la evaluación desde un doble propósito, vale decir, no solo de certificar los aprendizajes y medirlos, sino que también desde esa visión donde yo puedo tomar decisiones a partir de la evaluación que pueden impactar no solo el aprendizaje de mis estudiantes, sino que también mi propio quehacer profesional. La evaluación auténtica tiene que, por objetivo, evaluar de forma contextualizada, que era lo que les decía al principio. Nosotros no vamos por la vía A, B o C o D, o E incluso, sino que en la vida tenemos que resolver problemas, tenemos que afrontar situaciones, tenemos que crear soluciones, y eso implica que la evaluación auténtica me ayuda a generar estas habilidades.
El tercer elemento que no podemos perder de vista es que la evaluación auténtica contribuye al desarrollo de habilidades de orden superior porque están intencionadas en los procedimientos de evaluación, ¿ya? Están intencionadas en el proceso mismo en el cual yo preparo la evaluación. Y la evaluación auténtica puede servirme no solo para el contexto universitario, sino que también me puede servir para contextos escolares con niños de primer ciclo, me puede servir para segundo ciclo, enseñanza media, dado que tengo que ir adaptando las tareas evaluativas en función de la edad, pero siempre con este espíritu de crear. La otra vez me decía una chica que era parvularia, también en una actividad como esta, me decía, pero ¿cómo yo en párvulos puedo evaluar auténticamente? No se me ocurre. Entonces ella me decía, a mí no se me ocurre. Yo le decía, mira, vía un proyecto, esa es la idea. Me preguntaba vía proyecto. Yo le decía, hace un tiempo yo fui a un... de ahí voy a leer la pregunta que me dejaron. Fui a una jardín infantil donde las parvularias trabajaban con un proyecto. Y en ese proyecto se llamaba ¿Por qué hay hormigas? Algo muy simple. Y las parvularias me contaban que ellas lo que hacen es el método de la indagación porque habían, y se les ocurre porque habían hormigas en el jardín. Entonces le empezaron a decir a los párvulos, ¿por qué hay hormigas? ¿De dónde vienen las hormigas? Y generaron todo un proyecto donde los párvulos comenzaron a indagar porque habían hormigas, de dónde venían, qué había que hacer para que no hubiesen hormigas, y finalmente montaron todo un trabajo que es un trabajo auténtico, donde el niño está resolviendo un problema real en un contexto de sala de clase de párvulos. Por lo tanto, sí es posible trabajar esto en los diferentes niveles. Aquí tengo una pregunta. Juan me dice, buenas tardes, pensando en el portafolio como una creación, ¿qué relevancia tiene permitir al estudiante personalizar el diseño del portafolio? Yo creo, Juan, que cuando un estudiante personaliza su portafolio, emerge lo que es la creatividad, que es difícil de evaluar porque qué es creativo o no, ahí hay otra discusión, pero pienso que uno podría permitir o podría incluso intencionar que el estudiante personalice su portafolio, porque eso les va a permitir, y incluso a partir de la personalización del portafolio, nosotros vamos a ver aspectos del mismo niño. O sea, hay niños que lo personalizan súper formal porque tienen esa estructura, y otros que se ponen súper creativos. Creo que sería bueno dejar, por ejemplo, un criterio de evaluación relacionado con el desarrollo de la creatividad o de la toma de decisiones sobre cómo personalizar un portafolio. Yo creo que sería interesante colocarlo y darle la posibilidad a estos estudiantes que tomen decisiones respecto de, que eso también es parte de darle el poder de no solo de crear, sino que también de decidir respecto de algo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si le gustaría hacer alguna intervención, el micrófono está abierto. Juan Carlos. Señorita Karen, mire, más que una pregunta, yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que usted ha mencionado. Y me disculpa, por favor, la autorreferencia, ¿no? Pero Sí, no, está bien. este año yo creo que para todos ha sido muy complicado en el nivel de docencia retomar la normalidad que teníamos hasta hace 2 años atrás, dada ciertas prácticas que en el proceso de evaluación los chiquillos traen ahora para responder, ¿no? Y ha sido muy complejo. Y en este aspecto yo, el comentario que quiero exponer ahora, mire, yo este año cumplo 40 años como profesor de física y de matemática, y he pasado por las 3 etapas que usted mencionó en su primera exposición, en la primera parte, ¿no? Esta especie de evolución que tenía el proceso de evaluación prácticamente en nuestra historia como docente. Y la verdad es que en esta última parte he estado en varias charlas, cursos sobre evaluación auténtica, y es la primera vez, me refiero a esta, en donde me queda todo tan claro. Y
y en este aspecto yo quiero felicitarla a usted porque este es un tema muy denso, muy complejo, y la verdad es que me ha permitido responder varias preguntas e interrogantes que tenía respecto de cómo afrontar este nuevo año escolar con los chiquillos que tengo ahora en clase. Y en ese contexto yo la quiero felicitar por lo que usted ha expuesto, que ha quedado, por lo menos a mí, me ha quedado bastante claro. Y lo más importante, he logrado encontrar respuesta a varias interrogantes bastante profundas que tenía de cómo enfrentar este proceso. Y hay que agregar también que no solo es complejo el tema desde el punto de vista de la posición del estudiante frente a las evaluaciones, sino que la posición que el apoderado tiene ahora, ¿no? El apoderado ahora tiene mucho que decir, tiene mucho poder, el reglamento, a veces reclamamos que los apoderados se meten en todo, y la verdad es que lo que usted ha presentado también sirve como para dar mucha respuesta también al apoderado respecto de cómo evolucionan los aprendizajes de sus hijos. Así es que muchas gracias por lo que usted ha hecho hoy día, ¿no? Gracias a ti, Juan Carlos, por tus Felicito. palabras. Yo siempre me quedo preocupada si lo que digo la gente lo entiende, porque esto, como tú decías, es complejo de entender, porque hay muchas cosas que nosotros ya hacemos que son auténticas, pero no las sabemos. Nosotros a veces instintivamente hacemos cosas y me alegro mucho que quede claro. Y como les decía, efectivamente lo que dice Juan Carlos, incluso el decreto 67 le da mucho poder al apoderado, porque lo dice, usted profesor tiene que comunicarle al apoderado y al estudiante respecto de la evaluación. Y yo creo y este es un consejo que les puedo dar, yo creo que lo mejor que nos puede pasar como profesores es usar la rúbrica o una escala de apreciación o una pauta de cotejo. ¿Por qué? Porque yo le digo al papá, a la mamá, al estudiante, a quien sea, esto es lo que te estoy evaluando. Y en base a esto tú obtuviste esta nota. ¿Ya? Yo creo que en el sistema actual es muy relevante que trabajemos con criterios de evaluación, que utilicemos rúbrica y que dada la experiencia de la pandemia tratemos de intencionar nuestra evaluación hacia lo auténtico, porque eso también nos va a permitir que no exista esto de la copia, porque pasaba mucho cuando estábamos en términos de online, yo a veces encontraba trabajos iguales, o sea, ni siquiera una coma cambiada. Y ahí dije, no, hay que cambiar, y ahí empecé a trabajar evaluación auténtica. Nunca más tuve ninguna copia, porque tienen que crear, y la creación es compleja. Alejandra. Buenos días, profesora. Buenos días a todos. Primero que nada, darle las gracias porque clarifica mucho, mucho, mucho nuestro trabajo. Hay muchas cosas que de una u otra manera las hacemos, pero van cambiando los nombres y nos ayuda a organizar un poquito más el trabajo. La pregunta mía va en relación a los niños con necesidades educativas especiales. Este tipo de evaluación auténtica es recomendable hacerlo con los niños que tienen necesidades educativas especiales como para llevar una secuencia de trabajo. En esa partecita me gustaría que me ayudara. Ale, sí, mira, sabes que yo hace poco estuve trabajando yo hago clase en un magíster y trabajamos evaluación auténtica. Y había un colega, un grupo de colegas que trabajan en una escuela especial, en el área laboral, o sea, ya trabajan con los chicos más grandes. Y ellos me decían, pero profe, es evaluación auténtica, ¿cómo evaluamos? Y yo le decía, pero a ver, como que lo discutimos mucho, yo le decía, no necesariamente la evaluación auténtica tiene que llevar una nota, no necesariamente tiene que ser al final de una clase, tú puedes hacer evaluación formativa de tipo auténtica, donde a los niños con necesidades educativas especiales, por ejemplo, le estás haciendo un refuerzo sobre algo, e incluso ellos elaboraron un proyecto súper bonito que tenía que ver con evaluar auténticamente pero en los inicios de una clase. Entonces, como a los chicos se les olvidaba muy rápido lo que tenían que hacer, se hacía un juego de evaluación auténtica con los principios de la evaluación auténtica y recogíamos información sobre sus conocimientos previos. Entonces, Ale, sí es usable, lo puedes usar en distintos momentos de la clase, no necesariamente pensarlo al final de una unidad, puedes utilizarlo como una estrategia de enseñanza. Yo diría que deberíamos utilizar este enfoque para ir recogiendo información en la sala y les damos pequeños problemas, pequeñas tareas que ellos deban realizar, donde deban desplegar esta creación, la capacidad de aplicar, aunque sean con cosas muy pequeñas, pero sí lo estamos constantemente enfocando hacia allá, los estudiantes logran llegar a un producto. No sé si te respondo, Ale.
Sí, profesora, es que a mí me preocupa bastante o sea, cómo yo tengo un seguimiento, o sea, de trabajo se hace, pero Mm, cómo, así como para unirlo con el decreto 67, donde el apoderado tiene que estar informado de lo que se está haciendo, porque si bien es cierto, nosotros permanecemos la mayor parte del tiempo con los niños y los apoderados siempre tienen esa angustia, si se está trabajando con niños, se está haciendo el trabajo que corresponde, de una u otra manera nos sirve como secuencia, una secuencia donde yo creo que también se podrá colocar fotografías de trabajo, sí. eh, porque por ejemplo yo con esto se abre un poquito más la organización del trabajo, porque a mí me preocupan mucho esos niños TEA que no hablan, que no se comunican, y buscar distintas estrategias para llevar una secuencia en esto me encantó. Muchas gracias por su exposición, fantástica, me deja muy claro muchas cosas. Ali, incluso como sugerencia, tú puedes hacer, por ejemplo, una bitácora de los niños con, con pauta de cotejo, lo hace, no lo hace, o incluso una escala de apreciación, y le puedes ir registrando el trabajo del niño. Y yo creo que eso te va a dar información a ti y a los apoderados sobre su trabajo. Puedes usar imágenes, no necesariamente tenemos que usar las vías, entre comillas, normales, sino que podríamos usar otras cosas que tú bien dices, podrían ayudar a los niños que aprenden distinto y que tenemos que atenderlo en la sala de clase. Así que yo te sugiero de repente utilizar, hacer seguimiento con un instrumento de evaluación pequeño, donde tú puedas ir registrando y puedas ir teniendo información, incluso en la misma clase. Así que no lo piensen solo la evaluación auténtica como un instrumento o como una instancia de solo colocar notas, sino que también puede ser para el monitoreo, ¿ya? Bueno, ya estamos llegando al final. Este es mi nombre. Yo normalmente estoy participando en todas las actividades webinar y siempre traigo temas de evaluación, así que los dejo cordialmente invitados para próximas actividades y para las actividades que quedan. No sé si se pudieron inscribir, igual les voy a dejar el link por si quieren participar. Recuerden que queda todavía hoy en la tarde y queda mañana. Así que ahí pueden, Adrián nos dejó el link por si alguien se quiere inscribir. Muy agradecida de su participación, espero volver a verlo en otras actividades con algún tema de evaluación y que podamos compartir. Así que muchas gracias.